Salud, dinero y amor. Acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pediste y que jamás vas a usar en la vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces te pasó atender el teléfono y escuchar del otro lado una voz que te dice: Estamos realizando una breve encuesta. ¿Sería usted tan amable de explicarnos a qué se refería Ferdinand de Saussure cuando hablaba de signo? Si es tan amable, marque 1. Si no es tan amable, marque 2. Y ya sabe a dónde se puede ir, mala onda. Probablemente nunca, y es por eso que te digo que es inútil que lo sepas. Pero bueno, ya que te viniste hasta acá, te cuento. En 1916 aparece en forma póstuma el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, en el que sienta las bases de la concepción moderna de esta disciplina. De Saussure sentía que la lingüística del siglo XIX había realizado sus estudios desde una perspectiva meramente histórica. Es decir, solo se había dedicado a estudiar la evolución de los lenguajes y de las palabras que los componían. Pero nunca se había preguntado profundamente qué era el lenguaje y cuáles eran sus funciones. Lo que de Saussure buscaba era convertir a la lingüística en una ciencia lo más exacta posible, analizando el lenguaje como un sistema formal. De allí que él sea uno de los primeros estructuralistas. De Saussure pensaba todo en pares. De allí, por ejemplo, uno de sus principales aportes es la distinción entre lengua y habla. Lengua es el sistema de signos. Por ejemplo, el castellano, pero no el castellano como un objeto abstracto, sino como un ente social que involucra a millones de personas. Habla es el uso particular de la lengua. Por ejemplo, yo en este momento estoy usando la lengua castellana para contarles sobre Ferdinand de Saussure y sus ideas. La lengua obviamente precede al habla, porque si yo no conozco el castellano o si el castellano no existiera, yo no podría estar hablándolo. Por eso la lengua es social, involuntaria, externa al sujeto, y éste es incapaz de modificarla. Por otro lado, el habla es todo lo contrario, individual, voluntaria, interna y modificable. O sea, uno puede cambiar su habla, pero no puede cambiar su lengua. Yo puedo modificar mi pronunciación, aprender nuevas palabras, adquirir o perder modismos, etc., pero no puedo cambiar el castellano por mi cuenta. Por supuesto, de Saussure dice que lo que hay que estudiar es la lengua y no el habla, porque la lengua es algo objetivo, mientras que el habla es algo subjetivo. Ojo, que la lengua no es el lenguaje. La lengua es el sistema de signos, mientras que el lenguaje es la posibilidad de usar y aprender las lenguas. Y nuevamente, ojo, para de Saussure, la lengua no es una nomenclatura. Es decir, no es un sistema que une una palabra y una cosa, que es más o menos el consenso general que existía previamente, o sea que los signos eran las representaciones de entidades que existían independientemente, que estaban, por decirlo de algún modo, en el ámbito de las ideas platónicas. De Saussure rechaza esta concepción de la lengua como una nomenclatura de ideas preexistentes a las palabras y propone un signo dual, en el que lo que se une no es una cosa con su nombre, sino un concepto con su imagen acústica. Inmediatamente aclara que la imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos. Esa imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla material, es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más abstracto. Para ponerlo de modo más simple, la imagen acústica no es lo que escuchamos cuando hablamos. La imagen acústica es lo que escuchamos cuando hablamos con nosotros mismos. Y el concepto es la idea que nos hacemos cuando escuchamos la imagen acústica. El signo, según de Saussure, es una entidad psíquica de dos caras que están íntimamente unidas y se reclaman recíprocamente. por ejemplo, con el signo pluma tenemos la imagen acústica pluma y el concepto de pluma. Pero también podríamos tener el par pluma-feather si lo estuviéramos traduciendo del castellano al inglés. Para evitar ambigüedades y confusiones con esta nueva perspectiva de ver el signo, de Saussure propone un cambio de terminología. En lugar de imagen acústica,
va a usar significante y en lugar de concepto va a usar significado. Así, dice, queda más evidente la oposición entre las dos partes del signo y el hecho de que ambos son parte de la misma cosa. El signo, según de Saussure, es arbitrario. Esto es fácil de entender. La secuencia PLUMA no tiene ninguna relación natural o intrínseca con el significado pluma y podría ser cualquier otra la secuencia. De hecho, la secuencia PLUMA tiene el mismo significado que las secuencias FEATHER, PLUME, FEDER en otras lenguas. El lazo entre el significante y el significado es puramente convencional. Obviamente, que el signo sea arbitrario no significa que depende de la libre elección del hablante. Yo no puedo decidir que la secuencia PLUMA signifique árbol si la abre una persona pelirroja, gato si es rubia y caja si es morocha. Que el signo sea arbitrario significa que es inmotivado, que no hay ningún motivo para que este significante esté relacionado con ese significado. Por ejemplo, no hay ningún motivo para que este grupo de líneas rectas y curvas corresponda al significado pluma. Y tampoco hay motivo para que cada uno de los subgrupos de líneas corresponda con los sonidos asociados a ellos o los nombres que les damos. De hecho, en castellano les decimos PLUMA y en inglés le dicen PLUMA. Volviendo a de Saussure, uno podría objetar este principio de arbitrariedad del signo trayendo a colación a las onomatopeyas. Al fin y al cabo son palabras que suenan más o menos lo mismo a la cosa que pretenden representar. Sin embargo, de Saussure dice que también son arbitrarias y que son una transcripción aproximada y relativamente convencional del sonido que pretenden emular. Usando el ejemplo que da de Saussure, el ladrido de los perros se escribe diferente si uno lo hace en castellano, Wow, wow. en inglés, Wow, wow. en francés Huevo. o en alemán. Bobo. Y en ninguno de los casos la onomatopeya es idéntica al ladrido en sí. Otro aspecto del signo es que el significante es lineal y sus características son temporales. Los elementos del significante se presentan en una cadena ordenada en el tiempo. O, dicho de modo más sencillo, cuando yo pronuncio pluma, lo hago en una cierta secuencia en el tiempo. No digo todos los sonidos a la vez, ni me pidan que lo haga, ni los digo en un orden cualquiera. Esto se ve más claro en la lengua escrita, donde la linealidad del significante se expresa en forma espacial. Por ejemplo, con las letras A, M, O y R, yo formo el significante amor, que se relaciona con el significado correspondiente. Pero con esas mismas letras, en otros órdenes, se forman otros significantes que tienen otros significados. Y se forman otros ordenamientos que no lo tienen, al menos en castellano. Pero, dirán los más sagaces de ustedes, hay significantes visuales, como las señales de tránsito o las lenguas de señas de los hipoacúsicos, que operan en otras dimensiones aparte del tiempo. De Saussure era consciente de todo esto. De hecho, él admite que sus ideas solo se aplican a la lengua hablada y escrita. Y propone la creación de una nueva ciencia que se ocupará del estudio de todo tipo de signos, y a esta nueva ciencia todavía por inventar la llamó semiología. Semiología, del griego semeion, signo, y logos, estudio. Gracias. De nada. De Saussure presenta otras dos características del signo que en la primera vista parecen contradictorias. Por un lado dice que el signo es inmutable y por otro lado dice que es mutable. ¿Cómo es esto? El signo, ya lo dijimos, es arbitrario internamente. Es decir, no existe ni una relación lógica ni natural que una a significante con significado.
Pero si lo consideramos con respecto a la comunidad lingüística que lo utiliza, el signo no es libre, sino es impuesto. La secuencia PLUMA es arbitraria con respecto a su significado. Pero los que hablamos castellano no tenemos ni voz ni voto para elegir la secuencia de letras cuando queremos decir pluma. Nosotros heredamos los signos del castellano de nuestros padres, y ellos de nuestros abuelos, y ellos de sus padres, y así sucesivamente yendo hacia atrás en el tiempo. Es por eso que de Saussure dice que es inmutable. Pero, como es obvio, el castellano que hablamos hoy no es exactamente el mismo castellano que hablaba Cervantes. Y el castellano que hablaba Cervantes no era exactamente el mismo castellano que hablaba Gonzalo de Berceo. La lengua muta en el tiempo y va cambiando con el uso. La lengua es radicalmente incapaz de defenderse contra los factores que desplazan minuto tras minuto la relación entre significante y significado. Por ejemplo, en castellano, el significante trucha se vincula con el significado pez de la familia Salmonidae que habita lagos y ríos. Pero el castellano ha sido incapaz de defenderse en el área rioplatense y es ahí que el significante trucha se vincula ahora también con el significado de cara o rostro, como tantos tangos atestiguan, y más recientemente con el significado de falsa. Debido a estos dos aspectos mutable e inmutable del signo, de Saussure dice que hay una lingüística diacrónica y otra sincrónica. La lingüística sincrónica estudia una lengua en un momento dado. Por ejemplo, ahora. La diacrónica, por el contrario, estudia el lenguaje y a sus signos en su evolución hacia atrás en el tiempo. Es decir, que la lingüística sincrónica estudia el aspecto inmutable del signo y la lingüística diacrónica estudia el aspecto mutable del signo. Otra noción que introduce de Saussure es la de valor del signo. Como dije, de Saussure quería que la lingüística fuera una verdadera ciencia, por lo que necesitaba que la lengua fuera algo más que una nomenclatura, es decir, algo más que la correspondencia entre un significante y su significado. Es por eso que dice que el signo está determinado por los otros signos del sistema, y de allí que de Saussure habla de valor, que es algo que le asigna el sistema. Para que se entienda esto de valor, veamos dos casos muy particulares que son los sinónimos y los homónimos. Dos signos son sinónimos cuando tienen el mismo significado, es decir, el mismo valor en lo conceptual, pero diferente significante, es decir, diferente valor material. Perro y can tienen el mismo significado, pero diferente significante, porque se pronuncian distinto y se escriben distinto. O sea, que su valor es diferente en el significante. En los homónimos pasa justamente lo opuesto. El valor es el mismo en el significante y diferente en el significado. Vela y vela suenan igual, aunque hablan de cosas diferentes. En el resto de los signos de la lengua castellana, los valores son distintos en significado y significante por razones que son obvias. Perro no es lo mismo que vela. El valor es algo que otorga la lengua y no algo intrínseco al signo. Uno no puede trasladar un signo de una lengua a otra sin que se pierda algo de valor en el traspaso. Por ejemplo, en castellano distinguimos entre juego y deporte. Un juego puede tener o no tener reglas. No necesariamente involucra actividad física y siempre implica el divertimento de los participantes. Mientras que un deporte siempre tiene reglas, involucra siempre actividad física y no siempre implica que uno se divierta, como es el caso de los deportes profesionales. O sea, tenemos dos signos para denominar un colectivo de actividades humanas. En inglés, por otro lado, existen tres signos para estos mismos conceptos: play, game y sport. Play se corresponde a los juegos sin reglas del castellano. Sport abarca los deportes profesionales y las actividades deportivas en su aspecto meramente físico, mientras que game toma todos los juegos con reglas más el hecho de realizar un deporte competitivo por diversión. Lo que en castellano llamamos juego puede ser en inglés tanto play como game, mientras que lo que en inglés llaman game puede ser tanto juego como deporte en castellano. Es decir, no podemos trasplantar un signo de un sistema a otro sin que se pierda algo de valor en el proceso. Bueno, en líneas generales esto es todo lo que hay que decir sobre de Saussure y su noción de signo.
Como te habrás dado cuenta, todo muy interesante, pero probablemente nunca lo vayas a usar en tu vida. Pero si te gustó lo que viste, podés usar este signo no lingüístico para expresar tu aprobación. Y también podés utilizar este mismo signo para decir que te gustaron todos los otros videos de este canal. Con este signo podés suscribirte al canal y con este otro podés saber cuándo subo nuevos videos. También, por supuesto, recomendale Es Inútil Que Lo Sepas a tus amigos, a tus parientes, a tus enemigos, a la gente del trabajo, a los que están haciendo cola en el supermercado, a los que dan de comer a las palomas en la plaza, a los que están comprando panchos en el maxi kiosco de la esquina, al perrito del balcón de enfrente que estuvo ladrando mientras yo estaba filmando esto, a todo el mundo. Además, si querés ayudar a que el canal crezca y yo me sienta muy feliz, convidame un cafecito en cafecitos.app/saurio o anda a patreon.com/Es Inútil Que Lo Sepas y convertirte en un mecenas. Y eso, nos vemos pronto cuando yo tenga más información que nunca pediste y que no te va a servir de nada en la vida saberla.